La ciencia, el arte y la religión son diferentes caminos y formas de expresar la misma verdad. Esta palabra, esta frase tan profunda era de Swami Vivekananda, por si no lo conocéis. Aquí lo tenéis, a mi lado Swami Vivekananda. Sobre la ciencia estoy preparando una serie de vídeos explicando las relaciones entre la ciencia y la religión. Pero simplemente deciros que la mayoría de premios Nobel físicos de física y química se declaraban espirituales o que querían una religión. Y simplemente dos frases. Una era del gran matemático indio Ramanuja, que decía que una ecuación que no expresase su sentimiento de Dios no tenía sentido. Y la otra era de Albert Einstein, que decía que cuando leo el Bhagavad Gita y reflexiono sobre cómo Dios creó el universo, todo lo demás me parece superfluo. En cuanto a la religión, ya he hecho muchos vídeos, pero los diferentes caminos, como puede ser el Bhagavad Gita, el cristianismo, por cierto, ahora me estoy leyendo un libro precioso, 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 que se llama La Encarnación de Cristo, un libro del siglo XV de Tomás de Memphis. Y recordaros que Ramakrishna decía tantos caminos, tantas religiones. Y como comentario, Vivekananda siempre viajaba con dos libros en su periplo de 4 años por India, que era el Bhagavad Gita y la Imitación de Cristo. La ciencia es una forma de expresar esa única verdad. La religión también lo es, y además recordaros tantos caminos, tantas religiones, y en los Vedas, los antiguos Vedas, ya nos decían la verdad es solo una, los sabios la llaman de diferentes formas. Y ahora voy a hablar un poquito del arte, y dentro del arte me centraré sobre todo en la música, que es lo poco que yo algo conozco. De entrada, la característica de la música con las otras artes es que cuando yo toco una tecla, eso es una vibración que nosotros la estamos oyendo, viaja en formas de ondas, y aquí empieza fuerte y empieza a sonar y no sabemos muy bien dónde acaba. Y esto genera una serie de armónicos, que es lo que va enriqueciendo el sonido. Como dato curioso, hace unos 5 años con el proyecto Lingo se midió la música del Big Bang, ¿no? Yo me voy a centrar en una ópera que ya os he hablado alguna vez, que es el Tristán y Isolda de Richard Wagner, porque yo creo que marca un límite entre la música clásica tal como la entendemos y todo lo que se ha hecho posteriormente, todo, absolutamente todo. Es una música muy difícil de tocar. Yo os tocaré, haré otro vídeo porque me he de cambiar de posición y tal, pero bueno, haré otro vídeo, los engancharé y os tocaré el tercer acto, el preludio del tercer acto. Si aquí lo podéis ver, y como podéis ver es una música bastante diferente. Pensad que cuando se intentó estrenar el Tristán, se hicieron 77 ensayos y dijeron que era ininterpretable. La historia de Tristán y Isolda es que dos personas están enamoradas, no pueden realizar su amor en vida y llegan a la conclusión que la única manera de realizar su amor eterno es que junten sus almas cuando ellos mueran en el gran alma. Y el tercer acto que os voy a tocar, que es un pasaje muy breve, muy difícil de tocar, es ya cuando Tristán está esperando en su castillo de Cornualles, está esperando a Tristán y se está muriendo. Literalmente iba a saber que es una de las músicas más tristes y más expresivas que jamás han escrito. Cuando acaba este preludio, se para la orquesta, aparece el corno inglés, que es un instrumento que diseñó Wagner, y tocará una melodía que yo creo que si habéis escuchado jazz clásico, veréis quizás donde hay parte de esa raíz, esa parte lógicamente de la música negra, ¿no? Tristán se tirará 1 hora y pico muriendo, pensando que es una ópera de 4 horas y media, y al final, cuando Tristán ha muerto, justo en ese momento llega Isolda, y entonces Isolda se muere de amor. Y literalmente Isolda está diciendo que el alma de Tristán se eleva y que su alma le va a acompañar en el gran todo. Y esa es la música que intentaré tocaros porque es muy difícil, si puedo enganchar estos dos vídeos. Muchísimas gracias. Recordar, Swami Vivekananda, el gran Swami Vivekananda, decía que
el arte, la ciencia y la religión son diferentes formas de expresar la misma verdad. Muchas gracias. Preludio del tercer acto del Tristán e Isolda.